Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Quiero empezar diciéndote que para experimentar el consuelo de Dios son necesarias principalmente dos cosas, y la primera es estar en comunión total con Él, vivir intensamente unido con Dios, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio de los rezos, por medio de las meditaciones también en el silencio, la adoración. Y la segunda es estar arrepentido de todo aquello malo que has hecho, pero aquello que verdaderamente ha sido malo. No jugar el papel de la falsa humildad y de querer tomar culpas que en realidad no son tuyas. Seguramente, si pregunto a un gran número de personas si quieres ir al cielo, es muy posiblemente que al menos la gran mayoría me digan que sí. Pero ¿cómo vives hoy tu relación con Dios? Es la pregunta. Dios no quiere únicamente que experimentes su consuelo, sino también que vivas en la plenitud de su amor. Si en el mundo la misma cantidad de personas con las cuales nos identificamos como cristianos, o que hemos decidido en algún momento seguir a Cristo sin importar nuestra religión, realmente actuáramos como tal, este mundo fuera un mundo mucho mejor del que conocemos. Pero hoy el cristianismo está más ligado a personas hipócritas y estrictas, personas que critican, personas que viven supuestamente en rectitud, personas metidas en fariseísmo, que fariseísmo es lo mismo de una persona hipócrita. Hace poco, con mucha pena, con mucha lástima, hacía una encuesta sobre qué pensaban las personas o cuál era lo que se le venía a la mente cada vez que mencionábamos la palabra cristianos. Y tristemente, personas tanto creyentes, cristianas de diversas religiones como no creyentes, siempre respondían, sí, son personas que son personas pro vida, son personas que viven en rectitud, son personas pues que asisten a la iglesia, que no aceptan tatuajes o personas con pelo largo. Y es sumamente triste porque ninguna de estas personas mencionó las características que realmente deberíamos de tener como cristianos. Ni uno solo me dijo, son personas buenas, son personas de fiar, son personas que yo sé que no me van a juzgar, son personas que yo sé que puedo llegar con mis pecados, dejar caer el telón de las mentiras que soy de la apariencia y de todas formas me seguiré sintiendo amado por ellos. Absolutamente nadie me ha dicho esto. Por lo cual debemos de trabajar siempre haciéndoles saber a los demás de que Dios está con nosotros y por eso nosotros transmitimos el verdadero sentido de lo que es Dios. Lo peor que perdió Job no fueron sus riquezas o a su parientela, ya que como sabemos también perdió toda su familia. Lo peor que perdió fue la esperanza. Su propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero él, sin embargo, decía siempre, me regocijaré sin dolor a causa del dolor. La alegría del consuelo de Dios es una alegría dentro de la realidad. Es el confiar, es abandonarte en el amor de Dios. Y aquí me viene una frase que muchas veces hemos crecido escuchando dentro de la iglesia, que decimos cuando entres a la iglesia tus problemas déjalos fuera. Y realmente no tendría que ser así. Cuando nosotros llegamos a Dios para experimentar su amor, para alabarlo, para adorarlo, nosotros debemos de ingresar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros problemas, con todas nuestras cargas y entregárselas a Él. Ya que si las dejamos afuera, pues también lo estamos convirtiendo en un Dios egoísta, que lo único que quiere de nosotros es entonces nuestra adoración, que nos portemos bien, pero que en ningún momento Él está interesado en cómo nos sentimos. Y por supuesto que Dios de ninguna manera es así. Recuerda que José, este José bíblico del Antiguo Testamento, el José de Egipto,
Estuvo 17 años bendiciendo el dolor a causa de sus hermanos. Y el dolor muchas veces lo convirtió en su mejor entrenador. Cuando estás ahí y te atreves a ver ese dolor a los ojos, ordenas tu vida, cambia tus prioridades, te muestra de lo que estás hecho y cuánto realmente vales para otros. Te dice realmente cuán importante eres para aquellos que son importantes para ti. El dolor te titula en teología, porque María Magdalena, recordando su pasado, fue que realmente su dolor la hizo cambiar. Pedro, teniendo presente su cobardía, fue realmente lo que lo hizo avanzar. Pablo, que no olvidaba cómo él era un asesino, también su dolor lo hizo cambiar. Entre otros, todos estos han tenido en común la luz de parte de Dios, y esa luz de parte de Dios que aclaró y dio luz a lo más oscuro de su vida, una luz de amor, una luz que hace nuevas todas las cosas, como bien Jesucristo nos lo ha dicho. Los corazones más sinceros no se hacen en las iglesias, se hacen en los hospitales y se hacen en los cementerios, al igual que nuestras conversiones más sinceras. Se hacen en el peor de los momentos de nuestras vidas, no cuando estamos experimentando la gloria, sino cuando estamos tocando fondo e inclusive cuando tocando fondo seguimos cavando. Las oraciones más sinceras que he escuchado, las he escuchado en las morgues, en los hospitales y en los cementerios. El mismo Dios que tenemos hoy es el mismo que liberó a su pueblo, el mismo que entregó su vida en una cruz. El dolor nos lleva a otro nivel, y estás en una relación mala, pero solo el dolor te ayudará a salir de ese lugar. Cuando Dios te hace fuerte y quiere que te ames a ti mismo, lo que envía a tu vida son personas abusivas, chantajistas, groseras y mentirosas. Por instinto sabemos gastar y llevar una vida, pero antes hay que aprender a vivir en la precariedad. Es tonto, pero tienes que decir: estoy triste, pero estaré feliz desde ahora. El verdadero consuelo de Dios que se gesta en los peores momentos, porque si lo adoras y vas a la iglesia y rezas y estás en continua oración y ayudas a otros solo cuando te va bien, no es una adoración verdadera. La adoración real es cuando le sigues adorando, sigues asistiendo a la iglesia incluso más que antes, ayudando a otros, ayunando. Pero aún así te va mal, pero tú lo sigues haciendo. Y eso es entender que Dios te ama. Eso es entender de que Dios te consuela siempre, porque Dios no prostituye nunca sus bendiciones ni consuelos. Él te pregunta en este momento: ¿en dónde está tu fe? Y tú cuando se la presentes, Él te dirá: tu fe te ha salvado. La felicidad es una actitud de vida. Y por eso San Pablo decía: sean felices con todo. Y quizás digas ahora que San Pablo no pasó lo que tú estás pasando ahora, que para San Pablo era fácil decir eso, porque él quizás no tenía una enfermedad terminal como la que tú estás viviendo, o quizás él no tenía a sus padres en agonía, o él no acaba de sufrir la pérdida de su trabajo, la pérdida de un familiar muy cercano. Pero tan solo te recuerdo que San Pablo escribió todo esto estando sin dormir, sin comer, golpeado, preso y encadenado. Por eso nuestra relación con Dios debe ir más allá de este cuerpo. Si lo que te hace sufrir es el dinero, solo demuestra tu pobreza. Si lo que te hace sufrir es una decepción amorosa, entonces necesitas una o varias citas contigo mismo. Si lo que te hace sufrir es la cobardía, entonces necesitas una cita con la valentía. Necesitas una cita contigo mismo. Porque tú siempre puedes. Entonces vives en otra realidad porque la vida está plagada de personas que son así.
Si lo que te va a hacer sufrir es la vejez, la muerte o una enfermedad terminal, entonces eso demuestra tu necesidad de aprender más de la vida en el cielo. Me atrevo a hablar de esto porque sé que cuesta, porque quiero dejarte este mensaje. Por eso alégrate a pesar de que estás en quiebra, alégrate pese a las enfermedades, pese a la muerte. Tú eres el consuelo de Dios para llevar su esperanza a todo el mundo. Necesitas creerte que Dios te ha dado la fe que le dio a Job o a Abraham, la fe que siempre encuentra salidas. Ciertamente, la pregunta, ¿hay obstáculos? Y la respuesta siempre será sí. Pero Dios está ahí, y Dios premia la fe de aquellos que confían en Él, y esto es palabra de Dios. Nunca olvides que Dios tiene sed de ti. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.